Buenas tardes, hoy presentaremos el proyecto de comunicaciones 2. Problema a resolver, comprobar las pérdidas por frecuencias dadas en la ecuación de Friis por medio de Software Defined Radio. Presentado por Jesús Bonilla, Natalia Jiménez y Daniela León. El problema que nosotros estamos resolviendo consiste en hacer mediciones en la cancha de atletismo de la Universidad Industrial de Santander con 3 equipos USRP E310 y 3 tipos diferentes de antenas, con el fin de nosotros poder comprobar las pérdidas por frecuencia dadas por la ecuación de Friis en el mundo real y realizar una comprobación del punto de vista teórico que se hizo en clase. Sabemos también que la ecuación de Friis es una ecuación fundamental tanto en teoría de antenas como en telecomunicaciones, y es por eso la importancia de realizar esta práctica. El esquema de la práctica se planteó de la siguiente manera. Se tomarán 8 muestras en diferente frecuencia entre los rangos entre 500 MHz y 1.2 GHz. El esquema de la práctica lo planteamos con un USRP E310 transmisor, que está acá, y 2 USRP E310 en los receptores, los dos ubicados a distancias conocidas. Estas distancias se mostrarán de la siguiente manera de forma didáctica. En Google Maps se tomó una foto de la cancha de la Universidad Industrial de Santander. Esta cancha de fútbol tiene medidas normales de una cancha profesional. Estas medidas fueron tomadas y así se determinó que la distancia 1 estará a 45 metros, que es esta que está acá, y la distancia 2 estará a 46.93 metros. Por parte de las antenas que se utilizaron en la práctica, primero para la antena receptora y para las 2 antenas receptoras se utilizaron 2 tipos de antenas verticales, mientras que para la antena transmisora se utilizó una antena logarítmica que es direccional, pero que tiene una ganancia mucho más alta, lo cual nos permite a nosotros poder transmitir el mensaje y que se llegue al destino que se quiere a las distancias que nosotros ya presentamos anteriormente. Tanto las ganancias de las antenas verticales como la de la antena logarítmica son conocidas y nosotros vamos a utilizar los equipos de los USRP para implementar este esquema. Acá mostramos unas pequeñas demostraciones de las tomas que se realizaron. En este punto está el transmisor. En este otro punto está el primer receptor, la distancia de 1, y en este punto se encuentra el receptor 2 a la distancia ya conocida de 2. Estos son los diferentes resultados de la práctica que se mostraron con los 8 muestras a diferentes frecuencias en los rangos ya mencionados. En estos resultados se observan los diagramas de constelación, también los medidores de potencia y los histogramas, dándonos así muestras de que el mensaje se estaba recibiendo en la modulación que nosotros estábamos transmitiendo. La pérdida en el espacio libre se puede considerar de una manera didáctica. La potencia de la señal se reduce por el ensanchamiento del frente de onda en lo que se conoce como pérdida en el espacio libre. La potencia de la señal se distribuye sobre un frente de onda de área cada vez mayor a medida que nos alejamos del transmisor, por lo cual la densidad de potencia disminuye. Esto lo pudimos comprobar a la hora de cuando transmitíamos. Como teníamos una antena direccional, teníamos que apuntar en un rango determinado para así poder transmitir el mensaje. Teóricamente, la ecuación de Friis nos expresa la potencia recibida en función de los parámetros de las antenas, emisora y receptora, la distancia de enlace y la señal transmitida. En esta práctica, lo que quisimos relacionar fue mirar la potencia que estábamos recibiendo, comprobar con las ganancias de las antenas y comprobar el mensaje que estamos transmitiendo a diferentes frecuencias, las pérdidas que podríamos tener. Estos fueron algunos resultados en el espacio libre. Acá, a una distancia ya conocida y a un rango de frecuencias, obtuvimos pérdidas de trayecto que se muestran en la siguiente gráfica.
En esa gráfica nosotros podemos observar cómo las pérdidas en el espacio libre en comportamiento en función a la frecuencia tienen un comportamiento que es muy esperado, ¿sí? O sea, nosotros necesitábamos conseguir un comportamiento de ese estilo debido a que teníamos una distancia conocida y una frecuencia que se iba aumentando. Nos damos cuenta también que al aumentar la frecuencia, las pérdidas van aumentando, y si la distancia es mayor, también esa pérdida se ve en aumento. Estas son las pérdidas agregadas en el espacio libre en la forma experimental. Como pudimos ver en las diapositivas anteriores, obtuvimos una potencia en el receptor. Por medio basados en la tabla de relación de potencia, con la potencia de salida del USRP del radio E310 y con una ganancia conocida de 70 dB, más lo que obtuvimos, calculamos las pérdidas agregadas y obtuvimos este resultado en la gráfica. Acá podemos ver una variación bastante notoria en diferentes frecuencias. Y esto se debe a que tanto en la parte teórica como en la parte experimental los datos están correlacionados. Si bien en la parte teórica, como vimos anteriormente, el comportamiento era bastante normal y muy lineal, en este caso el comportamiento es caótico, ¿sí? Y logramos comprobar que las pérdidas en el espacio libre, midiéndolas en la práctica, son muy difíciles de comprobar debido a diferentes factores que no son tenidos en cuenta en las ecuaciones de Friis. Es decir, el mundo real nos permite decir que no toda la teoría es ideal. Las conclusiones que podemos sacar es que, como anteriormente mencionaba mi compañero, distintos factores como las antenas que utilizamos, con ganancias que no podemos calcular sin hacer su debida calibración, es muy difícil medir las pérdidas o obtener esta gráfica de las pérdidas linealmente, sino que en el mundo real obtenemos muchos datos aleatoriamente en diferentes frecuencias dadas. Otra de las conclusiones también es que nosotros tenemos que tener en cuenta factores como el medio en el que estamos trabajando, las características de la antena, ya sea el patrón de radiación y su ganancia, que no estamos teniendo en cuenta para este cálculo, y que se necesita una calibración exhaustiva y profunda de cada una de las antenas. Por último, en las conclusiones nos enfocamos en los parámetros de distancia y de frecuencia. Primero, a mayor distancia y frecuencia, peor es la recepción. Se pudo observar que la potencia recibida es a su vez inversamente proporcional a la distancia en que están situadas las antenas de recepción. Cuanto más lejos estén situadas, peor será la calidad de recepción. También las pérdidas más grandes del enlace se producen en la propagación del espacio libre debido a la atenuación geométrica de la señal. Si ambos extremos no son iguales, debemos calcular en las dos direcciones sus respectivas ganancias, potencias y pérdidas. Esto es debido a que en la práctica utilizamos diferentes antenas, tanto en la transmisión como en la recepción. Les agradecemos por su atención y esperamos que les haya gustado.